Si te invitara a reflexionar en las acciones que has tomado el día de hoy, ¿cuántas de estas se asemejarían a las del día de ayer, de anteayer, la semana pasada, el mes pasado? De hecho, los especialistas dicen que de 45 al 90% de las acciones, los pensamientos y emociones que tenemos en nuestro día a día son habituales. Quiere decir que son producto de repetición. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que de 45 al 90% de lo que hacemos es habitual, creo que tenemos que empezar a ponerle atención en aquellas cosas que hacemos de manera automática. Muchas veces no nos damos ni cuenta, pero influyen y juegan un papel preponderante en nuestra vida. Así que, por eso, precisamente en este video te voy a estar hablando acerca de los hábitos. Aquellas cosas que hacemos de manera automática, que no pensamos todavía en realizarlas, pero nuevamente juegan un papel crucial en nuestra vida. Además, te voy a estar enseñando una serie de estrategias para que puedas literal cambiar cualquier hábito negativo. Estas estrategias son las que yo estoy utilizando para cambiar un hábito pues que realmente no me aportaba nada y que están funcionando y que realmente pueden afectar tu vida de manera similar. Así que, sin más, vamos con los principios, es decir, las reglas generales acerca de los hábitos. Como punto número 1, tenemos que entender que todo hábito tiene una intención positiva. ¿Qué quiere decir? Que sea el hábito más negativo que pueda tener una persona, en el trasfondo, este hábito quiere aportarle algo bueno a la persona. Vamos a pensar en el cigarrillo, en el cigarro, en el hábito de fumar. Por ejemplo, la mayoría de personas dirían que este es un hábito pernicioso, negativo y que no aporta nada. Pero realmente, si indagamos y si vamos en profundidad, una de las emociones que puede aportar el hábito de fumar a las personas es sentirse relajados. Sentirse relajados, olvidarse de los problemas y de esta manera pues cambiar la forma en cómo se sienten, que precisamente es el principio número 2. Todo hábito, en este caso negativo, tiene como función cambiar la forma en cómo nos sentimos. Lo vuelvo a repetir. Todo hábito negativo, en este caso, tiene la función de cambiar la forma en cómo nos sentimos. Ponte a pensar, ¿por qué la gente cuando está, por ejemplo, quizás, molesta o frustrada, empieza, por ejemplo, a comer carbohidratos refinados? Se come un chocolate o cuando siente frío se pone un abrigo. Porque obviamente quieren cambiar la forma en cómo se sienten. Ahora, hay formas positivas y formas negativas. Una de las formas positivas, por ejemplo, de cambiar la forma en cómo tú te sientes, si te sientes cansado, puede ser tomando una siesta. Quizás una de las formas negativas para cambiar la forma en cómo tú te sientes, en este caso, de cansado a lleno de energía, podría ser comerte o bien un chocolate o tomar una bebida energética. Todos sabemos que estas opciones negativas con el proceso del tiempo van a ser perniciosas para nuestra salud y para nuestra vida. Entonces, como principio número 2 acerca de los hábitos, tenemos que entender que todo hábito, en este caso negativo, tiene la función y quiere cambiar la forma en cómo nos sentimos. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea es descubrir formas positivas para obtener la misma sensación, el mismo placer de ese hábito negativo. Entonces vamos con el tercer punto. Y este tercer punto, acerca de los hábitos, y es un tercer principio, es que todo hábito tiene su desencadenante. Lo vuelvo a repetir. Todo hábito tiene su desencadenante. Quiere decir, tiene una señal que hace que ese hábito se reproduzca. Imagínate, te voy a contar mi caso específico. Yo cuando era más o menos 7 de la noche, hace un tiempo atrás, y a veces lo realizo porque quizás se ha quedado de alguna forma impregnada dentro de mí. Eso de las 7 de la noche, cuando yo estaba en casa, lo que acostumbraba a hacer era mirar televisión. Y el mirar televisión lo había
lo había relacionado con el hecho de comer carbohidratos refinados, ya sea, por ejemplo, galletas, tortas, ya sea papas fritas y todo ese tipo de alimentos. Entonces, tenemos que entender que todo hábito tiene antes de eso una señal. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes el hábito de fumar, ese hábito tiene una señal. ¿Cuál puede ser esta señal, ese desencadenante? Que, por ejemplo, te sientas cansado, te sientas estresado. Esa puede ser la señal para que tomes una acción, en este caso, de llevarte un cigarro a la boca. Entonces, como tercer punto, todo hábito tiene un desencadenante. Tiene una señal, aquello que hace que este hábito se produzca. Y si hacemos esta señal invisible, es decir, si ya no vemos esta señal, obviamente este hábito no se va a reproducir. Entonces, como tercer principio, todo hábito tiene un desencadenante, aquello que hace que se reproduzca. Si eliminamos la señal, si la señal no está, por ejemplo, en el caso de las personas que fuman, si ellos no se sienten estresados, pues obviamente este hábito no se va a desarrollar. Entonces, como tercer punto, todo hábito tiene una señal. Cuarto punto, todo hábito tiene un ambiente que promueve la acción, que promueve el que este hábito se realice. Entonces, punto número 4, todo hábito tiene un ambiente que o bien impulsa, que o bien hace que sea más fácil realizar este hábito o bien más difícil. Por ejemplo, tenía un hábito negativo que se daba en ciertos lugares de esta casa. Y este hábito, pues cuando yo cambié inmediatamente de lugar, es decir, ya no paraba en estos lugares, sino que me iba para otro lugar, inmediatamente este hábito dejó de reproducirse. ¿Por qué? Porque el ambiente también condiciona tus hábitos, también condiciona las acciones que tú vayas a tomar. Entonces, como punto número 4, todo hábito tiene un lugar, un tiempo y una emoción en la cual se suscita. Es decir, si tú experimentas determinadas emociones, por ejemplo de cansancio, o estás en ciertos lugares donde tomaba lugar tu hábito, evidentemente va a ser mucho más sencillo que caigas en esos malos hábitos. Entonces, ahora vamos a ir con la serie de estrategias, por lo cual estás en este video literal para cambiar cualquier hábito. Como punto número 1 está que identifiques qué es lo que quieres cambiar. ¿Qué es eso que quieres cambiar? ¿Es dejar de fumar? ¿Es dejar de comer carbohidratos refinados? ¿Qué es ese hábito que quieres cambiar? Punto número 1, identifícalo. Punto número 2, utiliza los principios de dolor y placer. ¿Qué quiere decir esto? Realmente uno no va a cambiar algo si no le duele lo suficiente. Si no te duele lo suficiente algo, es muy difícil que cambies ese hábito. O por el otro lado, si te causa mucho placer el cambiar, es probable que cambies. Pero si no tienes estos dos factores, del dolor y el placer, es decir, asociar una gran cantidad de dolor con el hecho de no cambiar, porque recuerdo este hábito negativo que yo tenía, llegó un momento en el cual estaba a punto de realizarlo porque estaba en el ambiente donde tomaba lugar, donde se suscitaba. Dije, ya no más, ya no quiero repetir este mismo tipo de acciones que me va a llevar al mismo tipo de vida de siempre. Entonces lo que hice fue sencillamente decir, ya no más, se acabó. Y a partir de ese momento en el cual yo asocié dolor, es decir, me cansé de mantener este hábito, fue ahí donde ya no se realizó y hasta hoy en día no se realiza ese hábito negativo. Así que recuerda que punto número 1, tienes que primero seleccionar cuál es ese hábito que tú quieres cambiar. Segundo, tienes que asociar dolor con el hecho de no cambiar, que te canse, que tú digas suficiente, ya no más, hasta aquí no más, ya me cansé. Hasta ese punto tienes que llegar. ¿Y cómo? Hazte preguntas que te induzcan dolor. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el precio que voy a tener que pagar como resultado de mantener este hábito? De acá 2, 3, 5, 10, 20 años. Tienes el hábito de comer carbohidratos refinados, por ejemplo. ¿Cómo me va a costar esto de aquí 20 años? E imagínate a ti obeso, con una salud deplorable. Imagínate todo lo negativo de mantener este hábito en el futuro.
Es decir, vívelo como si estuvieras en el presente. Asocia una gran cantidad de dolor. Y ahora, por el otro lado, asocia placer. Es decir, te voy a poner este ejemplo que yo solía utilizar cuando tenía que dar charlas en público y estaba muerto de miedo. Lo que hacía era siempre visualizar el dolor, es decir, qué iba a pasar si yo nunca tomaba esa acción. Y esta situación se veía, pues yo de acá a unos años me voy a ver impotente, me voy a ver arrepintiéndome, me voy a ver pobre, me voy a ver mediocre y todas esas cualidades que iban a ser el resultado de no actuar. Ahora, por el otro lado, imaginaba mi placer. Quiere decir, me imaginaba a mí yo experimentando todas las nuevas posibilidades, es decir, las cualidades que iba a desarrollar. Por ejemplo, voy a sentir que tengo el control de mi vida. Si yo me paro frente a este público ahora que quizás tenga miedo, pero lo hago, me voy a sentir empoderado, me voy a sentir capaz de hacer lo que sea. Y como tercer punto, voy a dominar mis habilidades de comunicación. Voy a dominar mis habilidades de comunicación. Entonces, para que te des cuenta del papel preponderante que tienen el asociar dolor con el hecho de no cambiar y placer con el hecho de sí hacerlo. Entonces, como segundo punto eso, asocia dolor y vincula placer con el hecho de cambiar. Dolor con no cambiar y placer con sí cambiar. Como tercer punto, ahora vamos a reducir la exposición. Es decir, imagínate que este hábito negativo que tú quieres cambiar tiene lugar, por ejemplo, en tu casa a las 7 de la noche. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para reducir la exposición a que seas más propenso a realizar este hábito? Sencillo como esto. Quizá salir de tu casa en esas horas o no estar en tu casa de plano. Es decir, alejarte del lugar donde toma sitio este hábito. El lugar y la hora, recuerda, porque los hábitos usualmente tienen un lugar y una hora establecidas. Es decir, se dan casi en el mismo lugar y en la misma hora. Entonces, reduce tu exposición. Si, por ejemplo, te dan ganas de fumar cuando estás estresado, pues ahora haz una lista con una serie de cosas que te pueden hacer que te sientas más relajado. ¿Cuál puede ser una de estas? Hacer respiraciones profundas, por ejemplo. ¿Cuál puede ser otra? Quizás ni bien sientes la necesidad de fumar, puedes salir a la calle, caminar por la naturaleza o empezar a correr. Eso luego te va a traer una sensación, pues, como de calma. Así que como punto número 3, vamos a realizar una serie de... Entonces, como punto número 3, vamos a tener una lista de opciones. Una lista de opciones que podemos tener para realizar una lista de opciones que podemos tener como reemplazo a este hábito negativo. Entonces, punto número 3, también ten opciones. Ten opciones. Si, por ejemplo, tú solías comer a las 7 de la noche, entonces como punto número 3 se trata de reducir la exposición. Si tú solías consumir carbohidratos refinados a las 7 de la noche, cuando estabas cansado y mirando la televisión, entonces trata de evitar esos lugares. Trata de salir a la calle, trata de estar en otros sitios para que este hábito no se reproduzca. Entonces, punto número 3, reduce tu exposición. Punto número 4, vamos a tener más opciones. Es decir, no simplemente vamos a tener una opción para reemplazar este hábito, sino distintas opciones. Y para esto quiero que hagas una lista. Porque recuerda, uno de los principios de los hábitos es que todo hábito negativo quiere cambiar la forma en cómo nos sentimos. Entonces, quiero que ahora mismo hagas una lista con una serie de actividades que te cambien la forma en cómo tú te sientes. Si descubriste, como en el principio número 1 te dije, todo hábito tiene una intención positiva. Si descubriste que tu hábito negativo, en este caso la intención positiva, era sentirte relajado, ahora vas a hacer una lista de al menos 20 actividades que tú puedes realizar para cambiar ese estado, para sentirte relajado. Por ejemplo, una de ellas puede ser hacer respiraciones profundas. Otra de ellas puede ser tomar el sol, ya que el sol es súper relajante. Otra de ellas podría ser empezar a hacer una meditación, empezar
a cerrar los ojos y de esa manera vas a relajarte. Entonces, como punto número 4, recuerda tener opciones. No sabes la gran cantidad de posibilidades que te puede dar de que no cometas este hábito negativo, de que no cedas a realizar este hábito negativo, el tener distintas opciones. Así que recuerda esos principios, espero que te hayan servido. Ponlos en práctica, déjame saber por aquí en los comentarios qué te ha parecido. Suscríbete para ver más videos, dale like si te gustaría ver más videos como este. Y sin más, espero que te sirva y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Peace. Ya está.